¿Qué tal? Gracias por continuar con nosotros en Talentland at Home. A continuación vamos a entrar a la tierra de developer. Vamos a recibir aquí a Jorge Luis Bailón. Él es Machine Learning Engineer de Baxter. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David y auditorio. Bueno, pues el auditorio y la audiencia es tuya, Jorge. Te dejamos con tu presentación. The Power of Artificial Intelligence. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para empezar, esta presentación va a ser acerca de la inteligencia artificial y de pues algunas aplicaciones que tiene, sobre todo en el área de cuidado de la salud. A nosotros nuestra misión de salvar y sostener vidas está orientada al cuidado de los pacientes, entonces de ahí que queremos hacer esta conexión de la inteligencia artificial con el cuidado de la salud. Y bueno, lo que vamos a tratar en esta presentación es, bueno, primero definir qué es inteligencia artificial y algunos tipos de inteligencia artificial. Después nos vamos a pasar al área de Machine Learning. Vamos a tratar de entender en qué consiste y qué tipo de preguntas podemos responder a partir de Machine Learning. Y ya por último, discutir algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial y de Machine Learning orientadas al cuidado de la salud y algunos de los esfuerzos que estamos haciendo nosotros en Baxter sobre proyectos de inteligencia artificial. Uh-huh. Bueno, para empezar, es preciso primero definir qué es lo que nosotros vamos a manejar como inteligencia artificial. Y bueno, para esto, lo que nosotros utilizamos fue una definición de John McCarthy, un científico computacional de Stanford, que dice que, bueno, la inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes y en especial hacer programas computacionales inteligentes. Ahora, esta definición la escogí particularmente porque esta es la definición que maneja la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, para todos los artículos y las comunicaciones relevantes a inteligencia artificial que genera. Y bueno, la primera pregunta que nos surge a partir de esta definición es ¿a qué te refieres con inteligentes? ¿Qué podemos entender como programas computacionales inteligentes? Y bueno, John McCarthy se responde con esta misma definición, que es inteligencia es la parte computacional de la habilidad para conseguir metas en el mundo. Y bueno, también es capaz de diferenciar que hay distintos tipos de inteligencias en humanos, en animales y obviamente también en máquinas y en programas computacionales. Y bueno, para esto, nosotros lo que vamos a utilizar es este diagrama que me pareció muy interesante y muy descriptivo, que tomé de un video que está en YouTube ahorita, que tal vez lo puedan ver después de todas estas presentaciones de Talendant. Está hecho por Raj Ramesh y creo que se llama AI for People in a Hurry. Y bueno, aquí básicamente desglosa un poco en qué consiste la inteligencia artificial y nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo en las siguientes slides. Primero, tratando de entender la inteligencia artificial a partir de los distintos tipos de aprendizajes que se pueden dar en estos programas computacionales inteligentes. Uno de estos aprendizajes se puede dar a través de símbolos, en el área que se conoce como aprendizaje simbólico, y que, bueno, trata de emular la manera en que nosotros los humanos y los animales vamos aprendiendo a través de símbolos, a través de cosas pues, más abstractas, ¿no? Y bueno, el otro tipo de aprendizaje es el que pudiera ser que resulte más familiar para nosotros, que es el de a través de datos, que es cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos, nosotros utilizamos lo que se conoce como Machine Learning o aprendizaje de máquina para tratar de hacer que estos programas computacionales aprendan de las tareas que nosotros queremos enseñarles y que después pues, puedan tomar decisiones a partir de ese aprendizaje que van ganando. Y bueno, hablando de los distintos tipos de habilidades que mencionamos de la inteligencia, bueno, nosotros como humanos y como animales tenemos, por ejemplo, la habilidad de la visión, la habilidad de ser capaces de reconocer objetos, de clasificarlos a partir de la vista. Y bueno, esto también se puede presentar en los programas computacionales de inteligencia artificial en el área que se conoce como Computer Vision y que, bueno, tiene como su gran objetivo el de Object Recognition.
Y bueno, una de las aplicaciones es, por ejemplo, todas estas apps que existen, en el que nosotros les alimentamos a estas apps imágenes, ya sea por medio de fotos o por medio de video, y estas aplicaciones, estos programas son capaces de reconocer objetos presentes en las imágenes, como en el caso aquí de la imagen que les presento, somos capaces de diferenciar cuáles son los automóviles, cuáles son las personas presentes en la imagen, qué objetos, aparte de personas y autos, están presentes, como son los semáforos, aquí hay una bolsa de mano, distintas cosas que son capaces de hacer este tipo de programas. Y bueno, la otro tipo de habilidad que pueden tener estos programas computacionales es el reconocimiento del lenguaje, ya sea reconocimiento del lenguaje escrito o hablado. Y bueno, estas son dos técnicas o dos tipos de lenguaje que conocen o bueno, las están lo que ven la son las frases o la dando esa frase de idioma para hacer esa no y mensaje y también tenemos casos algún por ejemplo que queremos de tiempo presente lleva conveniencia está la de visión todos estos son y que también eh, es correcta basados estamos de cierta pues nos ya lo más posible menos este principio es el que sigue en la parte de robótica y bueno un ejemplo de esto es por ejemplo los programas computacionales y las máquinas que, que aprenden a jugar juegos, como en este caso la imagen que les muestro es la computadora Deep Blue que aprendió a jugar ajedrez y bueno, lo aprendió también que fue capaz de derrotar al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, en una serie de partidas. Y bueno, este es un ejemplo de cómo a partir de programas computacionales podemos enseñarle a una máquina a jugar un juego como es el ajedrez y realmente se vuelve un contrincante duro de batir por toda la capacidad que tiene de aprendizaje, ¿no? Otro ejemplo también muy interesante es ahorita muy en boga es el de los autos autónomos, que pues son autos que se conducen sin necesidad de un conductor. Y bueno, estos autos están basados en inteligencia artificial con programas que son capaces de distinguir, por ejemplo, un paso peatonal, un disco de alto, las líneas de un carril y así tomar decisiones en cuanto a cómo llegar de un punto A a un punto B a partir de todas estas acciones que va aprendiendo, ¿no? Si hay una luz roja en el semáforo es necesario pararse, si hay una persona a menos de 3 metros de distancia hay que hacer un alto, si hay que cambiar de línea, hay que cambiar de línea para hacer una vuelta, hay que marcar direccional, todas estas cosas van aprendiéndolas y van actuando de acuerdo al entorno. Si hay un automóvil en la línea de la derecha y hay que cambiarse de carril, pues hay que tomar la decisión de cómo hacerlo, ¿no? Esperar a que pase o a rebasarlo, en fin. ¿Sí? Y bueno, el siguiente tipo de habilidad es el que nos vamos a enfocar un poquito más, que es el de reconocimiento de patrones. Y ahí es donde ya está contemplada la parte de Machine Learning. Y bueno, ahorita vamos a hablar más en detalle de esto, pero
Los dos ejemplos que podría poner en este caso es, bueno, primero nosotros alimentamos de datos a nuestros algoritmos de Machine Learning y estos son capaces de reconocer patrones para ciertas tareas, ¿no? Aquí pongo el ejemplo de dos tareas muy básicas, muy clásicas de algoritmos de Machine Learning, que son la parte de clasificación y la parte de regresión. Nosotros contamos con un conjunto de datos que, que pueden tener cierta clasificación o cierto tipo, de los registros de estos datos. Y bueno, nuestros algoritmos de Machine Learning son capaces de distinguir estos tipos de clases que se presentan en los datos de acuerdo a las variables de entrada con las que cuentan nuestros datos. Y así mismo también pasa con los algoritmos de regresión, pero en este caso lo que nosotros queremos es predecir un valor o saber el valor de acuerdo a un registro que cuenta con distintas variables. Y bueno, a partir del comportamiento de, de variables de entrada, nosotros podemos hacer que estos algoritmos de Machine Learning de regresión aprendan y puedan darnos respuestas, ¿no? Y bueno, sobre esto, lo siguiente sería entonces tal vez definir en qué consiste Machine Learning, ¿no? Que es, como ya lo comenté de una forma general, es básicamente el uso de datos para tratar de responder preguntas. Y ahorita esto se vuelve muy en la actualidad, principalmente por la generación de datos que se está dando en todas las áreas, en todo el mundo y en cualquier escala de tiempo. Se están generando muchos datos y bueno, nosotros como empresa, como investigador, como científico de datos, como Machine Learning Engineer, nos formulamos preguntas a partir de esos datos. ¿Qué conclusiones podemos sacar a partir de estos datos? Y bueno, Machine Learning y sus técnicas nos ayudan a responder esas preguntas. Y bueno, nada más para dar un poco más de detalle sobre esto, es que bueno, la parte de utilizar estos datos se le conoce como la parte de entrenamiento y la parte de responder estas preguntas se conoce como la parte de predicción. ¿Sí? Entonces para empezar, nosotros tenemos que utilizar datos para entrenar estos algoritmos de Machine Learning para que después nos puedan dar predicciones que nos puedan ayudar a responder estas preguntas. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tipo de preguntas es que nosotros podemos responder a partir de Machine Learning? Aquí lo que tenemos son 4 grandes preguntas. Las primeras 2 ya los vimos con cierto detalle, que es la de cuánto. La siguiente es la de ¿es A o B? La tercera es cómo está organizado esto. Y la cuarta ¿es esto normal o raro? ¿Sí? Para la primera pregunta ya más o menos la respondimos, que se trata de los algoritmos de regresión. En lo que nosotros buscamos es una predicción numérica. O sea, nosotros tratamos de responder nuestra pregunta a partir de un número en particular. Por ejemplo, la pregunta puede ser ¿cuál va a ser la temperatura el próximo viernes? ¿Cuántas ventas vamos a tener el próximo cuarto, el próximo año, el próximo mes? ¿Cuánto inventario va a ser necesario tener en bodega en los próximos meses? Y bueno, a partir de estas preguntas nosotros podemos utilizar algoritmos de regresión con datos que sean relevantes para las preguntas que estamos tratando de resolver y así generar una predicción numérica que nos pueda ayudar a resolver esa pregunta, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es la de ¿es A o B? Y es donde se engloban los algoritmos de clasificación de los que ya hablamos. Y aquí la diferencia que existe entre los algoritmos de regresión y los algoritmos de clasificación es que en los de clasificación tenemos un número fijo de respuestas, perdón. En el caso de regresión puede ser un continuo, puede ir de 0 hasta infinito. En este caso lo único que tenemos son clases o tipos y que se presentan en un número fijo. Y básicamente lo que hacen los algoritmos de clasificación es que nos generan un número, una respuesta con la probabilidad más alta de que sea una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea la respuesta A, la respuesta B, la respuesta C y así sucesivamente? Y bueno, un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, el filtro anti-spam que nosotros tenemos en nuestras cuentas de correo, que lo que hace es básicamente a partir de los datos, que en este caso son los correos y los cuerpos de correo, los títulos de correo, las direcciones de correo que nosotros recibimos en nuestra cuenta, hace un análisis y él
trata de responder la pregunta es, ¿esto se trata de un correo spam o no? Y básicamente lo que utiliza es, por ejemplo, de dónde proviene el correo que nos llegó, el título del correo, el cuerpo del correo, y trata de hacer una comparación entre los correos que no son spam y los correos que sí son spam, para después generar una respuesta más probable a un nuevo correo que nos llegue, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es la de cómo está organizado esto, que consiste en los algoritmos de agrupamiento o clustering, que lo que hacen estos algoritmos es nos permite conocer la estructura de los datos. En este tipo de algoritmos se les conoce como no supervisados, porque lo que sucede es que no hay una respuesta absoluta a lo que tratamos de responder. Entonces, lo que hace el algoritmo es, a partir de los datos, trata de encontrarles una estructura que él considere lo más conveniente de acuerdo a ciertas cuestiones o ciertas consideraciones matemáticas, y a partir de eso es que se genera una respuesta, ¿no? Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, los perfiles bancarios o los perfiles de seguros que, que se hacen a partir de la cantidad de datos que generan los clientes de un banco o de una compañía de seguros, ¿no? Entonces, a partir de esos datos, como son eh, edad, localización geográfica, tipo de trabajo, cantidad de dinero en su cuenta, se van generando perfiles. Y entonces, cuando llega un nuevo cliente, se trata de cotejar la estructura que se generó a partir de estos algoritmos de agrupamiento y ver dónde puede caber este cliente a partir de todas esas características que se tomaron en cuenta para hacer este tipo de algoritmos y para responder esta pregunta de qué tipo de perfil tendrían los clientes, ¿no? Entonces, pues no hay una respuesta absoluta, pero estos algoritmos nos pueden ayudar a generar una cierta estructura en estos datos. Bueno, la última pregunta es la de, ¿es esto normal o raro? Y esta pregunta es muy interesante. Se responde a partir de los algoritmos de detección de anomalías, y lo que hace es alertarnos sobre eventos inusuales. Ahora, por qué son interesantes? Porque lo que hace es toma en cuenta la historia de un cierto evento, una serie de eventos, y lo que hace es va tratando de registrar cuáles son la normalidad o cuáles son los eventos usuales que nosotros tenemos en esta serie de eventos. Y cuando llega un nuevo evento que no cumple con esas características de ser usual, pues genera una alarma, ¿no? Y un ejemplo muy, muy claro de esto es, por ejemplo, la detección de fraude bancario. Cuando nos llega una llamada de un banco X de que, hola, señor Jorge, nos llegó una transacción hecha en la madrugada del domingo proveniente de China para comprar boletos de avión de Hawái a Hong Kong. ¿Es usted el propietario de esta cuenta? Sí, usted hizo este cargo. Pues ahí es cuando ya se dan cuenta que ya hay un cierto registro de transacciones que se hacen en mi cuenta, pero cuando cae una nueva transacción que no corresponde con el tipo, por ejemplo, con el monto o con la procedencia o con la hora, entonces ya es cuando generan estas alarmas y estos algoritmos son capaces de detectar esas alarmas. Y bueno, esta es la última pregunta que nosotros podemos responder a partir de Machine Learning, y ahora vamos a pasar a la parte de aplicaciones de todo esto que estamos hablando. Ahora, como ya les comenté, nosotros en Baxter estamos orientados al cuidado de la salud, y bueno, entonces nos interesa mucho las aplicaciones que pueda tener la inteligencia artificial y Machine Learning en el cuidado de la salud. Entonces, para esto, para esta presentación, lo que consideré conveniente mostrarles es, por ejemplo, es los resultados de un artículo que trata de compilar las distintas aplicaciones de Machine Learning orientada al cuidado de la salud, las cuales incluyen, por ejemplo, lo que ya vimos de Computer Vision, aplicada a la imagenología clínica para la detección temprana de enfermedades a partir de, por ejemplo, fotos de lesiones cutáneas o de radiografías para detectar ciertos tipos de cáncer o ciertos tipos de enfermedades. Otra aplicación es en la utilización de registros médicos electrónicos y utilizar también técnicas
de análisis del lenguaje como Natural Language Processing o procesamiento natural del lenguaje, y obviamente reconocimiento de patrones y Machine Learning para generar información relevante a los cuidadores de la salud, para hacer con cierto tipo de antelación o de anticipación algún pronóstico de lo que puede pasar con la salud de un paciente o con la terapia de un paciente, y así poder tomar una decisión con cierta anticipación. Y bueno, otra aplicación muy fuerte, muy grande, es la de descubrimiento de fármacos y en la parte de genómica, en la secuencia genómica. Y bueno, ahí se utiliza básicamente Machine Learning y Deep Learning para la identificación de compuestos químicos que puedan ser candidatos a ser utilizados en nuevos fármacos en el combate a cierto tipo de enfermedades, ¿no? Y bueno, también sobre el cuidado de la salud, una aplicación muy de ahorita que está el corona es una ciencia, fue capaz el brote de China mucho antes de diciembre del año pasado, utilizando principalmente técnicas de lenguaje, de procesamiento natural de lenguaje, Natural Language Processing. Entonces, la prensa y también de técnicas para cómo todas esas hacen hacia hacer un monitoreo y un seguimiento del contagio de esta enfermedad, y así pues empezar a levantar las alarmas de que bueno, ya se está contagiando mucha gente, entonces ya es necesario tomar cartas en el asunto, pero es una aplicación muy, muy interesante. Ahora, la siguiente aplicación son las aplicaciones que tenemos nosotros en Baxter en concreto. Ahora, nosotros en Baxter, nuestra misión es la de salvar y sostener vidas. Y bueno, nosotros muy, muy enfocados en el cuidado en el cuidado de la salud de los pacientes con problemas de tipo renal. Tenemos una gran cantidad de productos, pero un gran enfoque es acerca a los pacientes con problemas renales. Y bueno, para esto tenemos distintas soluciones y también tenemos nuestras máquinas automatizadas de diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal consiste en un proceso que nuestros riñones lo que hacen es limpiar de toxinas y de residuos a la sangre que pasa por nuestro cuerpo, y cuando los riñones fallan, pues no es posible que los riñones hagan esta tarea, entonces es necesario hacer un bombeo de la sangre para limpiarla, y bueno, estos dispositivos, esto es lo que hacen. Y bueno, la conveniencia de estos dispositivos es que se pueden usar desde casa, y bueno, en Baxter están muy orientados en darle esa facilidad a los pacientes y de también llevar la clínica a los pacientes. Esto a partir de una plataforma que se conoce como ChairSource, que lo que hace es va capturando los datos de las terapias que siguen los pacientes y van modificándolas de acuerdo a la progresión que va teniendo el paciente en dichas terapias. Y ahora, una de las aplicaciones que estamos teniendo en Baxter es utilizar todos estos datos y toda esta información que está contenida en ChairSource para generar modelos basados en Machine Learning, modelos predictivos, para tratar de ir monitoreando la terapia que sigue un paciente y poder dar recomendaciones a los médicos, a las enfermeras, a los cuidadores de la salud, con cierta anticipación de algunas de las dificultades que pudieran tener los pacientes en sus terapias, ¿no? Y cómo ayudarles. Si el dispositivo no está funcionando, reemplazarlo o darle mantenimiento. Si hay que hacer algún cambio en la terapia con algún parámetro, enviarle una alerta al médico o a la enfermera para que lo haga, y así poder pues mejorar la calidad de vida del paciente que utiliza este tipo de dispositivos. Y bueno, con esto concluyo mi plática y algunas aplicaciones y capacidades que tiene la inteligencia artificial. Y bueno, les agradezco mucho la sintonía y el que hayan visto mi presentación.
Y bueno, si tienen preguntas, por favor, pueden referirlas a mi correo electrónico, que es jorge-bailon@baxter.com, y ahí las podemos resolver. Y bueno, también voy a estar presentándome en Talentland en el próximo mes de junio o julio, cuando se haga la Talentland presencial. Entonces también ahí vamos a estar discutiendo más acerca de las aplicaciones que tiene Baxter. Muchas gracias.